La vida está llena de decisiones. Algunas son pequeñas, claro, pero otras pueden cambiar por completo el futuro de un proyecto o hasta de una empresa. El verdadero reto, sin embargo, llega cuando no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo elegimos bien cuando el futuro es incierto? Pues para eso existe un conjunto de herramientas lógicas y matemáticas que vamos a desglosar hoy. La teoría de la decisión. A ver, imaginemos esto por un momento. Estamos al frente de una empresa que no para de crecer. Todo parece indicar que es el momento perfecto para expandir la planta de producción. Pero, al mismo tiempo, las noticias económicas no paran de hablar de una posible recesión. Si expandimos y la economía va bien, las ganancias serían enormes. Pero, si nos arriesgamos y justo llega una crisis, las pérdidas podrían ser catastróficas. ¿Qué hacemos? La respuesta no está en adivinar, sino en estructurar el problema de una forma mucho más inteligente. Para resolver este dilema paso a paso, esta será nuestra ruta. Primero vamos a entender bien los fundamentos de la teoría de la decisión. Luego, veremos la teoría de juegos como una especie de tablero. Y finalmente nos meteremos de lleno con dos estrategias clave para decidir: el criterio Minimax y el criterio de Bayes. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de teoría de la decisión? En el fondo, es simplemente un marco, un método para tomar la mejor elección posible cuando no controlamos todos los factores. La idea central es que una decisión racional no es la que garantice el éxito. Eso es imposible, sino la que maximice el resultado esperado. No se trata de tener una bola de cristal, para nada. Se trata de usar la lógica para evaluar las ventajas y desventajas de cada opción de forma ordenada. Una de las herramientas más potentes que tenemos aquí es la teoría de juegos. Y no, esto no es solo para el ajedrez o el póker, ¿eh? Se aplica a cualquier situación donde el resultado de nuestra decisión depende de lo que hagan otros factores, de las jugadas de otros. La teoría de juegos nos da un lenguaje para convertir un problema complejo en una especie de juego. Lo que hacemos es identificar a los jugadores, las estrategias que cada uno puede elegir y, claro, los pagos o las consecuencias de cada combinación de jugadas. Y esto se usa en todo, desde la economía y la estrategia militar hasta en biología. Volvamos a nuestro ejemplo del fabricante. En este escenario tenemos dos jugadores. El jugador A, pues, es el fabricante, que controla sus acciones, puede expandir la planta o puede esperar. Pero el jugador B, ojo aquí, no es un competidor, es una fuerza impersonal, el estado futuro de la economía. En esta teoría, a eso lo llamamos la naturaleza. Y este es nuestro tablero de juego. Se le conoce como matriz de pérdidas. A la izquierda, vemos las jugadas del fabricante, A1 y A2. Arriba están los posibles estados de la naturaleza, θ1 y θ2. Cada casilla, que aquí vemos con una L, representa la pérdida que tendría el fabricante en cada posible cruce de su acción con el estado de la economía. Es una forma súper clara de ver todos los futuros posibles en un solo lugar. Ahora, un punto clave, y aquí hay que poner atención. Este no es un juego de suma cero, donde para que uno gane, el otro tiene que perder. En un juego contra la naturaleza, la economía no está intentando derrotarnos. No es un enemigo inteligente que piense una estrategia en nuestra contra. Simplemente es. Por lo tanto, nuestro objetivo no es vencerla, sino elegir la acción que nos deje en la mejor posición posible, sin importar qué haga la naturaleza. Y justo este tipo de problema donde el oponente es el azar o la incertidumbre nos mete en una categoría muy especial que se llama juegos estadísticos. Aquí está el corazón de la idea. Estamos usando la estructura de un juego para resolver un problema de decisión con estadística. El reto es optimizar nuestra jugada frente a un montón de futuros posibles, y cada uno tiene sus propias consecuencias. La pregunta ya no es ¿qué hará mi rival?, sino ¿cuál es mi mejor movimiento ante lo desconocido? De acuerdo, ya tenemos el problema planteado en nuestro tablero. Ahora, ¿cómo elegimos la jugada? La primera estrategia que vamos a analizar es el criterio Minimax. Pensemos en él como el enfoque del estratega súper precavido, del que se prepara siempre para el peor escenario posible. La lógica del Minimax es brutalmente simple, pero muy poderosa. Espero lo peor y me preparo para ello. De hecho, el nombre lo dice todo. Se trata de minimizar la máxima pérdida.
Para cada cosa que podemos hacer, nos preguntamos, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y una vez que identificamos los peores resultados para cada opción, simplemente elegimos la opción cuyo peor escenario sea el menos malo de todos. El proceso es súper metódico. A ver, primero, miramos la fila de expandir y buscamos la pérdida más alta. Digamos que es una pérdida de 100 si hay recesión. Luego, hacemos lo mismo con la fila de retrasar y buscamos su peor pérdida. Imaginemos que ahí es de solo 20. Al final, comparamos esos dos peores escenarios, una pérdida máxima de 100 contra una de 20. El criterio Minimax nos dice que elijamos la acción que nos limita la pérdida de 20, porque es el mejor de los peores resultados. La gran ventaja de esta estrategia es que funciona como un seguro contra la catástrofe. Es una decisión conservadora, porque actúa como si la naturaleza fuera un oponente malvado que siempre va a elegir justo lo que más nos perjudica. Es la estrategia ideal cuando una pérdida muy grande es sencillamente algo que no nos podemos permitir. Y aquí es donde el Minimax tiene su gran debilidad. Es tan pesimista que ignora por completo cualquier otra información. ¿Qué pasa si todos los analistas dicen que solo hay un 5% de probabilidad de recesión? Al Minimax no le importa. Trata un evento súper improbable como si fuera una certeza. ¿No debería haber una forma de usar esas probabilidades en nuestra decisión? La respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Y eso nos lleva a la segunda estrategia, el criterio de Bayes. Este es el enfoque del estratega que, en lugar de temerle a la incertidumbre, utiliza las probabilidades a su favor. A diferencia del Minimax, el criterio de Bayes no se obsesiona con el peor escenario, sino que se concentra en el resultado esperado. Lo que hace es incorporar nuestras creencias o las probabilidades que tenemos sobre los diferentes estados de la naturaleza. Con esas probabilidades, calcula la pérdida promedio o esperada de cada acción. La elección racional bajo este criterio es la que minimiza esa pérdida esperada. Esta cita lo resume de una forma brillante: razonar del efecto a la causa. ¿Qué significa? Que si observamos un efecto, por ejemplo, un informe económico muy bueno, podemos usarlo para actualizar nuestra creencia sobre la causa, o sea, la probabilidad de que la economía realmente esté en buenas condiciones. Nos permite aprender de la evidencia para refinar nuestras apuestas. El proceso es bastante intuitivo, de hecho. Primero, asignamos probabilidades. Digamos que creemos que hay un 70% de probabilidad de que la economía siga bien y un 30% de que haya recesión. Entonces, para la acción expandir, multiplicamos la pérdida en el escenario bueno por 0.7 y la pérdida en el escenario malo por 0.3 y sumamos. Hacemos lo mismo para retrasar. Al final, simplemente escogemos la acción que tenga la menor pérdida esperada. Es un enfoque mucho más sofisticado que el Minimax. Y con esto llegamos a una pregunta final que es fascinante, porque la elección entre Minimax y Bayes no es solo matemática, es una elección de filosofía sobre cómo vemos el riesgo. Es mejor ser un pesimista preparado para lo peor, aunque eso signifique perder grandes oportunidades, ¿o es mejor ser un realista probabilístico, aceptando un pequeño riesgo de desastre a cambio de un mejor resultado promedio? La verdad es que no hay una respuesta correcta. La decisión final depende del contexto, del apetito por el riesgo y, sobre todo, de cuánta confianza tengamos en nuestra información. Y ahí justamente reside el verdadero arte de decidir.